A ver, la primera pregunta nos da un caso clínico que dice: paciente que ingresó de la selva, presentó a las pocas horas malestar general, anorexia, dolor abdominal y diarreas acuosas abundantes. Al día siguiente se agrega debilidad, bueno, todo un caso clínico, ¿no? Vómitos, hipotensión. Finalmente, para que no digan que se aisló, vibrio coleral. ¿Qué tipo de receptor de membrana está comprometido en el desarrollo de esta enfermedad? Pues el receptor de membrana que participa en el cólera, ¿ya? El vibrio cólera tiene, la toxina del cólera tiene subunidades A y B, ¿verdad? Tiene 5 unidades B y una unidad A. La unidad A o la subunidad A tiene dos partes, el A1 y el A2. Estas se unen al gangliósido GM1, ¿ok? Cuando ingresa parte de la subunidad A, el A2 ingresa, aumenta la actividad de la adenilciclasa, y esto hace que aumente el AMP cíclico, y por aumento del AMP cíclico hay un transporte activo de electrolitos hacia el exterior, y por eso hay esa secreción y esa diarrea secretora que tiene el cólera, ¿no? Pero el receptor comprometido es el gangliósido GM1 para el cólera, ¿ok? Clave A, la 1. La 2 y la 3 son preguntas ya que tienen que ver mucho con epidemiología. La 2, paciente de 10 años de edad procedente de la Sierra Central del departamento de Ancash. Quienes han hecho sus serums saben que en Ancash, si no es enfermedad de Carrión, Bartonella es leishmaniasis, ¿no? Los que han estado por ahí haciendo serums lo conocen bastante bien. Lleva con un tiempo de enfermedad de 12 días, presenta decaimiento general, fiebre alta, escalofríos, palidez progresiva y visceromegalia. El diagnóstico probable es, ahí solamente por epidemiología de las claves que nos dan, solo nos queda bartonellosis, ¿ya? Porque la fiebre amarilla y la malaria son de lugares un poco más tropicales, de la selva, ¿okay? Y el dengue de lugares un poco más de la costa. Además, el cuadro clínico del dengue incluye, ¿qué cosa? Artralgias y mialgias como característica principal, que no lo tenemos en estas claves, y dolor retroocular, ¿no? Es la fiebre rompehuesos, el dengue. Y fiebre amarilla nos incluye también ictericia, que ni las artralgias ni la ictericia tenemos en el caso clínico que nos han dado. Sumado al dato clínico epidemiológico que es en Ancash, en la Sierra de Ancash, nos queda bartonellosis, clave A. Siguiente, varón de 30 años, gasfitero, ¿no? Gasfitero, ahí está trabajando con los desagües, con la cucarachita y con la rata, ¿no? Hace 18 años hace 18 días, ¿ya? Refiere malestar general, alza térmica, cefalea intensa y dolores osteomusculares a predominio de pantorrillas. A la semana presenta ictericia, oliguria, compromiso del sensorio. De estas claves descartamos loxocelismo y latrodeftismo porque son eventos mucho más agudos que tienen otra sintomatología, ¿no? La malaria y la bartonella no precisamente van con cuadros meningios. De estas, ¿cuál es la que sí va con una meningitis y muchas veces fulminante? La leptospirosis, la Leptospira interrogans, ¿no? Sumado al dato epidemiológico de que trabaja con los desagües, con las ratitas, leptospirosis. Siguiente. Varón de 58 años con antecedente de fibrilación auricular, consulta por presentar en forma brusca, cefalea y dificultad para leer, alexia. Al examen se encuentra hemianopsia homónima derecha. Hasta ahí, las hemianopsias homónimas derechas, seguramente la lesión está en el lado contralateral, ¿no? En el lado izquierdo. Y la lesión de la arteria cerebral que da este tipo de lesiones generalmente es la arteria cerebral posterior. Y dado que la hemianopsia homónima está del lado derecho, seguramente la lesión es del lado izquierdo. Ya. Pero vamos a ver, el paciente escribe correctamente una frase del dictado, pero no puede leerla. Refuerza el tipo de dislexia o alexia que tiene las cerebrales posteriores. Cerebral posterior izquierda, es donde está la obstrucción. ¿Ya? Clave A. Siguiente, cefalea y pérdida súbita de la conciencia. Sugiere en primer lugar, la cefalea y pérdida súbita de conciencia es básicamente una hemorragia subaracnoidea. Y si es traumática, evidentemente, porque no nos habla de trauma, ¿cuál sería la principal causa? Aneurismas, ¿no? Rupturas de aneurisma. ¿Y dónde se encuentra principalmente? En la arteria comunicante anterior, ¿no? La mayoría. Hemorragia subaracnoidea, cefalea y pérdida súbita de conciencia. Ese es el cuadro clínico clásico.
Ahora, un cuadro clínico con instalación insidiosa de cefalea, insidiosa, ese datito, es la parte más importante de la pregunta. Irritabilidad, obnubilación, dolor, resistencia a la flexión pasiva de nuca, es una meningitis. Una meningitis de desarrollo insidioso. Líquido cefalorraquídeo levemente turbio, opalescente, turbio, con 200 células a predominio linfomononuclear. Hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, corresponde a meningitis. Ahí lo que tienen que descartar es las bacterianas. ¿Por qué? Por el recuento celular. Las bacterianas tienen un recuento celular mayor a 1000. Y aquí nos habla de 200 células. ¿Ok? Entonces, o es micótica, o es viral, o es tuberculosa. Pero por la presencia de linfomononucleares, estas son características de las tuberculosas. Y más aún por el desarrollo insidioso del cuadro clínico. ¿Ya? Va con aumento de las proteínas y leve disminución de la glucosa. Corresponde a meningitis tuberculosa. Clave D. La 7. Edema cerebral por metástasis. Sobre los síndromes miasténicos. A ver, si es lo correcto. En la miastenia gravis, las anomalías tímicas, debe ser, ¿no? Las anomalías tímicas son poco frecuentes. No, todo lo contrario, incluso hasta un 60% incluso pueden desarrollar timomas, ¿no? Y hasta incluso un 10% de los timomas pueden hacer miastenia gravis, si lo vemos al revés, ¿no? En relación inversa. Pero esto es incorrecto, está altamente relacionado al timoma. El síndrome de Eaton-Lambert o Lambert-Eaton se caracteriza por cáncer prostático. Falso. ¿A qué tipo de cáncer se relaciona? De pulmón, cáncer pulmonar. Lambert-Eaton es pulmón. En el botulismo se produce un bloqueo postsináptico. Pues en el botulismo lo que pasa es se inhibe la liberación de acetilcolina. Creo que eso lo han visto ayer, no han tenido clase, ¿no? Se bloquea la liberación de acetilcolina, por lo tanto la acción es presináptica, antes de la sinapsis. Esto es falso. El hipertiroidismo no debe considerarse en el diagnóstico diferencial. Falso. Es uno de los principales diagnósticos diferenciales que hay que considerar en los síndromes miasténicos. ¿Puede ser desencadenado por aminoglucósidos? Sí, es correcto. No solo por aminoglucósidos, sino también por beta bloqueadores. Esto es correcto. Clave E. Paciente en coma, respiración de Cheyne-Stokes con reflejo oculomotor conservado, localización del daño. La respiración de Cheyne-Stokes puede tener dos causas principales. O bien una lesión a nivel de los hemisferios cerebrales o el diencéfalo, ¿ya? Y el otro es a nivel del tallo cerebral. Pero para que haya una lesión del tallo cerebral y respiración de Cheyne-Stokes, tiene que haber un antecedente de ¿qué? De hipertensión intracraneana. Si la respiración de Cheyne-Stokes está relacionada a hipertensión intracraneana, seguramente la zona que está lesionando el cerebro es el tronco cerebral. ¿Ya? Como aquí no nos habla no nos da ningún dato clínico de la hipertensión intracraneana, además que el reflejo oculomotor está conservado, entonces no podemos hablar de una lesión del tallo, sino más a nivel del diencéfalo, la otra causa de respiración de Cheyne-Stokes. Clave E. 9. ¿Cuál es la causa menos frecuente de la anemia por cáncer? A ver, de estas claves todas son causas, ¿ya? Pero las más importantes son las 4 últimas. La pérdida por el tubo digestivo, sobre todo en los cánceres gástricos y en los cánceres de colon del lado derecho, ¿no? La mieloptisis sí es una causa muy importante. ¿Qué es la mieloptisis? Es la infiltración de la médula ósea por células no hematopoyéticas, ¿no? La supresión de la médula ósea por quimioterapia, sí, es una de las causas luego del tratamiento, y anticuerpos asociados al tumor también. Si bien la falta de transporte de hierro sí es una de las causas de anemia en el cáncer, es una de las menos importantes, ¿ya? En todo caso se relaciona mucho a la desnutrición. Clave A. En las siguientes alternativas señala la correcta en relación con la anemia. Los hallazgos de hipocromía y microcitosis solo se presentan en anemia ferropénica. Falso, ¿ya? Puede darse también en talasemias y en otras patologías más. No es la única. Además, en un examen cuando les pongan solo, ahí ya dúdenlo bastante. Eso es lo más probable es que sea incorrecto. En la anemia ferropénica, la ferritina sérica está incrementada. Falso, precisamente los depósitos de fierro en la ferritina están disminuidos. Falso. La C, en la anemia ferropénica se encuentra hierro sérico disminuido. Sí. ¿Qué es el PIBC? La capacidad de transporte, ¿no?
el Total Iron Binding Capacity, ¿no? Capacidad total de transporte de hierro. ¿Incrementado? Sí. Hay una relación. En la anemia hay una relación entre la disminución del hierro, el aumento de la capacidad de transporte y la disminución de la saturación de transferrina, ¿no? Y ferritina sérica disminuida también. La clave C es correcta. ¿La aplasia medular se presenta solo en el 20% de casos? No. Eso es al revés, es mucho más frecuente, ¿no? La anemia megaloblástica se debe a una alteración en la síntesis de ARN. Falso. Es en la síntesis de ADN. ¿Ya? En la anemia megaloblástica lo que se altera es la formación del ADN. Esto es falso. Aquí la clave correcta es la C. Bien. Siguiente. Paciente de 67 años con dolor óseo difuso de 8 meses de duración. El examen de sangre se revela un pico monoclonal de gamma globulina. Cuando hay un pico monoclonal de gamma globulina o una gamapatía por inmunoglobulinas, ¿cuál va a la cabeza? ¿Qué patología? Mieloma múltiple. Y asociado a los dolores óseos crónicos, mieloma múltiple. Es la principal gamapatía monoclonal. ¿Ya? Clave D, mieloma múltiple. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes alteraciones produce con más frecuencia hipernatremia? La hipernatremia, pues, a la cabeza es más por deshidratación. Y dentro de las principales causas de deshidratación, pues, primero, una de las principales causas es la diabetes insípida, ya que no la tenemos acá en las claves. Segundo, la diuresis osmótica, en la cual hay se consume abundante cantidad de solutos, ¿ya? Luego de la filtración renal, la orina trata de concentrarse al máximo para perder ahorrar el agua para mantener la concentración con esos solutos incrementados, no logra compensar y empieza a haber una diuresis osmótica no compensada y termina habiendo hipernatremia. Diuresis osmótica. ¿Ya? La clave E. 13. Aquí ya les doy las claves, ya está hasta la 38. Paciente de 15 años se lo van a desarrollar con el videíto. De 15 años de edad que presenta de hace 2 días vómitos, diarreas, deshidratación severa, oliguria y acidosis metabólica, se presume insuficiencia renal aguda. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más útil para confirmar el diagnóstico? Hacer seguimiento. Es fracción excretada de sodio filtrado, la B. ¿Ya? Tratamiento de elección del absceso pulmonar. El absceso pulmonar, muy aparte de lo que les había dicho que en el abdomen es el tratamiento de los abscesos, es el drenaje, en pulmón el absceso se trata de forma médica, con antibióticos. Si es que los antibióticos no tienen éxito, en un pequeño porcentaje de pacientes recién se intenta un drenaje. ¿Ya? El manejo el tratamiento de elección es antibiótico prolongado y son de larga duración, antibióticos prolongados. La B. Paciente senil, no vayan a confundir con los abscesos hepáticos o con otro tipo de abscesos intraabdominales. En pulmón si uno drena un absceso en el pulmón puede crear fístulas. Y esas fístulas van a causar neumotórax a repetición y eso va a traer complicaciones peores. De preferencia, manejo médico. Paciente senil, la 15, hospitalizado por bronquiectasias infectadas con Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos se indica? De elección, al menos de estas que están acá. Tazo, ¿no? Piperacilina tazobactam para Pseudomonas aeruginosa. En todo caso, las pseudomonas deben recibir terapia con 2 antibióticos, ¿no? De preferencia con cefalosporinas de 3ª o 4ª generación, de preferencia ceftazidima y asociado a quinolones, las pseudomonas multiresistentes. ¿Ya? Clave C. 16. Paciente sufre herida con arma blanca en hemitórax derecho, se encuentra hemodinámicamente estable y a la radiografía se evidencia neumotórax del 25%. Aquí no aplica los puntos de corte, los puntos de corte de neumotórax espontáneo. Este es un neumotórax traumático, ¿ya? Por trauma. En el neumotórax traumático, independientemente del estado general, si está estable o inestable, con más de 15 o 20% de neumotórax hay que drenar. ¿Ya? Drenaje pleural, la A. 17. Acude a consulta a un joven de 14 años de edad. Refiere que hace un par de meses presenta una opresión en el pecho
acompañado de dificultad para respirar. Hace un par de meses. Estos episodios se presentan durante el día, a veces en forma espontánea y otras cuando corre para alcanzar el colectivo. Interrogada por la frecuencia semanal de episodios, manifiestan que se presenta todos los días de la semana. ¿Cuál es el diagnóstico clínico en esta paciente? Asma persistente moderada, la D. 18. ¿Qué derivaciones se altera en un infarto en la cara lateral alta? Clave A. 19. ¿Cuál es la causa más común de las embolias de origen cardíaco? ¿Cuál es la causa más común? Fibrilación auricular. ¿Ya? Siguiente, 20. Varón de 58 años, acude a emergencia por vómitos. Caso clínico. ¿Cuál es siente su posibilidad diagnóstica? Insuficiencia suprarrenal, la A. Y aquí salud pública, les voy a dar las claves, ¿ya? 21, curva de distribución de probabilidades se llama estándar cuando la media es 0 y la desviación estándar 1. ¿Ya? La D. 22. Si el estadístico de prueba resulta significativo, eso significa se acepta, H1. Clave A. 23. El muestreo más representativo cuando hay un factor confusor es la C, estratificado. La probabilidad de ocurrir un evento condicionado a otro se sustenta en teorema de Bayes, la B. 25. Un estudio comparó la eficacia de una droga administrada contra un placebo en una muestra de pacientes y midió el número de días que trabaja en mejorar los síntomas. La variable sigue una distribución normal. ¿Qué estadístico de prueba se debe usar? TD-STUDENT para datos independientes. ¿Ya? La triada ecológica de la epidemiología, ahí se los han regalado. Comprende agente, huésped y entorno, ¿no? Agente, huésped y medio ambiente. La B. Medida de probabilidad de estar sano dando un resultado negativo de la prueba de ELISA. Mide su valor predictivo negativo. ¿Ya? La B. Si la incidencia anualizada del dengue oscila entre una mediana de 4 y 5 por 1000 habitantes y este año se detectaron solo 0.3 por 1000 habitantes después de una intervención, se notó que la cifra cayó al cuartil 1. Estamos frente a un escenario, zona de éxito. Clave A. 29. Una herramienta de medición que detecta las características de la variable de estudio pero tiene resultados muy variados entre medición y medición es una herramienta C. Válida pero imprecisa. 30. Si deseo estudiar la incidencia de una enfermedad frecuente y con alta incidencia poblacional en cuanto a un factor de riesgo que deseo evaluar, pero carezco de recursos para reclutar sujetos de investigación, usted me recomendaría un estudio de tipo longitudinal, la B. Se llama un estudio de fase 3 cuando, la D, evalúa eficacia contra otras drogas del mercado. El líder que no interviene en las decisiones del equipo y solo se limita a autorizar lo que los miembros sugieren sin analizarlo detenidamente es del tipo la D, laissez-faire. 33. Si el examen de residentado se le adelanta por motivos ministeriales para enero del 2017 y aún me encuentro con muchos temas por revisar y mi promedio no alcanza para mi meta planteada, que es ingresar al residentado del 2017, estoy frente a un escenario de es un escenario de ilimitación, ¿no? Y la estrategia es, ante una limitación, huir. Huyen. La C, limitaciones, huida. ¿Ya? 34. La herramienta de gestión que permite identificar las causas de un problema y también los efectos que puede traer este problema se llama árbol de causas y efectos. La B. Los principios del MAIS más importantes son integralidad y universalidad. La A. Entre los vectores de un reservorio de malaria constituye eliminar los vectores de un reservorio de malaria constituye una prevención, eliminación de vectores primordial. Clave D.
Si el centro de salud cuenta con una UCI no especializada y tiene una capacidad mediana de complejidad resolutiva, estamos frente a un establecimiento 2.2, la B. Según la LOND, un determinante de la salud que es modificable sin mucho costo de inversión es los estilos de vida. Bien. 39. Un paciente acude con claudicación e intenso dolor en el tobillo derecho. Refiere que tuvo una caída usando zapatos altos, sus taquitos. El médico encuentra edema y dolor a la elevación del pie sin deformidad. Seguramente es un esguince de tobillo, ¿no? Signo del bostezo negativo. ¿Qué es el signo del bostezo? Pues cuando ha habido una ruptura de los ligamentos o de las estructuras que fijan la articulación y uno hace una flexión, se encuentra no hay estructura que haga resistencia, ¿no? Puede demostrarse clínicamente o puede demostrarse con una radiografía o algún examen, ¿ya? Entonces, si el signo del bostezo es positivo cuando ha habido ruptura de esas estructuras que hacen resistencia a la flexión, pero si el signo del bostezo es negativo, significa que no ha habido daño de partes blandas. Entonces, si el signo del bostezo es negativo y estamos hablando de un esguince que puede manejarse con vendaje y reposo, ¿ya? Clave A, no requiere cirugía. Clave A. 40. La fractura de radio distal con luxación de articulación cúbito radial distal se conoce como fractura de, fractura de radio distal con luxación de articulación cúbito radial distal se conoce como fractura de la D, Galeazzi. ¿Ya? De aquí lo que hay que recordar es que la fractura de Smith, la A, Logoy-Randy-Smith, es la coles invertida, ¿no? La fractura, la E, otra fractura importante, la fractura de Monteggia, es una fractura de cúbito, pero hay una luxación asociada. Se fractura el cúbito y se luxa, ¿cuál? El radio, ¿no? Hay una luxación de la cúpula radial. Y bueno, Hutchinson es la fractura de la apófisis estiloides del radio, y el Rea Barton es una luxación del carpo con fractura de radio. Pero aquí lo que deben recordar es Smith, Galeazzi y Monteggia principalmente, ¿ya? Clave D, Galeazzi. 41. Marcador bioquímico que se encuentra aumentado en presencia de malformaciones del sistema nervioso central, o sea, sobre todo del tubo neural. Alfa-fetoproteína. Y si estuviera disminuida la alfa-fetoproteína, es una cromosomopatía. Alfa-fetoproteína disminuida, cromosomopatía. Alfa-fetoproteína aumentada, defecto del tubo neural. Sobre el estriol que está ahí arribita, deben recordar que aprovechamos en recordar los tipos de estrógenos frecuentes dependiendo del estado de la mujer, ¿no? En la mujer es el estrógeno más abundante, es el estriol. En el embarazo, ¿cuál es? El estradiol. Y en la menopausia, la estrona, ¿ya? En ese orden. Estriol, estradiol, estrona. Seguro Jaime les ha dicho 3, 2, 1, ¿no? Alguna vez en sus clases. Estriol, estradiol de 2 y estrona de 1. En ese orden. Bueno, alfa-fetoproteína. Se define polidramio según índice de líquido amniótico cuya causa más frecuente es... ¿Cuándo se habla de polidramio? ¿Cuál es el rango del índice de líquido amniótico? De 5 a 25 centímetros, ¿ya? Eso es lo normal. Menos de 5, oligodramios. Más de 25, polidramios. Así que ya con el número nomás es la clave A. Pero bueno, la causa más frecuente es idiopática, ¿ya? Y la que sigue, la segunda causa es ya los defectos del tubo neural, del sistema nervioso central, y las causas intestinales, las atresias esofágicas, las atresias intestinales, ¿ya? Clave A, 25 centímetros, idiopático. En la mujer embarazada, ¿cuál es el anticonvulsivante de elección? Acá hay dos temas. O bien se refiere a el tratamiento de la eclampsia severa, o un tratamiento de la epilepsia, el anticonvulsivante como tratamiento de la epilepsia. En cualquiera de los dos casos, la clave es la misma, el sulfato de magnesio. Ustedes ya, como manejo de la preeclampsia y eclampsia, lo saben. Y también deben recordar que todas las demás
son teratogénicos, ¿ya? Y de estas claves, valproato, fenitoína, fenobarbital, ¿cuál es la que está completamente demostrado que es sí o sí teratogénico? Nivel D, el ácido valproico, valproato, ¿ya? Todos los demás también, menos el sulfato de magnesio, que es el menos teratogénico. Ojo que hay que, para usar sulfato de magnesio tienen que estar completamente seguros de la función renal, ¿ya? Pero es el de elección. Maniobra utilizada durante el alumbramiento, o sea, ya cuando sale la placenta, ¿no? La maniobra de Ridgen, ¿cuál es? La A, para proteger el periné. La maniobra de McRoberts, ¿para qué distosia? De hombros, ¿no? Distosia de hombro. Maniobra de Brandt-Andrews, esa es precisamente la clave, ¿ya? Y es la que se usa sobre todo cuando ya falló el CREDE, ¿no? El CREDE, que es el ordeñamiento, y luego el Brandt-Andrews es una presión por encima del pubis mientras se tracciona el cordón umbilical. Una maniobra altamente peligrosa y que solo hay que hacer si se está seguro que la placenta está completamente desprendida. Si no, vamos a causar rotura de placenta, retención de restos y una hemorragia posterior, ¿ya? Es muy, muy peligrosa. Pero bueno, Brandt-Andrews. Bueno, Johnson, la D, ¿qué es? La maniobra de Johnson es una maniobra que se usa cuando hay eversión del útero. Cuando el útero se voltea, cuando la cúpula del útero intenta salir, se regresa. La maniobra de Bruch o Brach, ¿cuál es? ¿Para qué distosia? Bueno, para pacientes podálicos, ¿ya? Ahí tienen la 5. Brandt-Andrews, la C. 45. ¿Cuál no es un criterio para preeclampsia severa? Oliguria, sí. Síntomas premonitorios también. Las cifras tensionales altas, es por supuesto. Hemorragia por placenta previa, la D. No. La preeclampsia severa no está relacionada a la placenta previa, sino más bien a desprendimiento prematuro de placenta, DPP, ¿no? Así que esta es la falsa, la D. Esa, desprendimiento prematuro de placenta. Edema agudo de pulmón, sí. 46. Una mujer de 25 años presenta hemorragia leve asociado a retraso menstrual. Retraso menstrual asociado a leve hemorragia, probable embarazo, ¿no? En una mujer en edad fértil. Durante el examen físico, dolor pélvico de moderada intensidad. Ecografía transvaginal, útero vacío. Estamos sospechando de un embarazo, y si el útero está vacío, seguramente ese embarazo es ectópico, ¿no? ¿Qué examen piden? Beta-HCG. Entonces la clave es la D, beta-HCG mayor de 1500, ¿no? Clave D. 47. Mujer de 38 años presenta tumoración que protruye por genitales, por la vagina, ¿no? A la maniobra de Valsalva predomina la salida de toda la pared posterior. Aquí tienen que recordar lo que es la pared anterior y posterior, y solamente recordar que en la parte anterior está la vejiga, o sea, si nos hablan de pared anterior es un cistocele, y si hablan de pared posterior es el recto, o sea, un recto cele. Clave B. 48. Mujer de 52 años con tumor anexial, ¿cuál de los siguientes datos sugiere malignidad? Malignidad para tumores anexiales, la bilateralidad sí sugiere malignidad, o sea, la A sí es clave, vamos a ver los demás. ¿Quiste unilocular? No, más bien son los quistes foliculares los que sugieren malignidad. Tabiques finos, no, son los tabiques gruesos fibrosados más bien los que sugieren malignidad. Aumento de estrógenos, no, los estrógenos más bien disminuyen. Y ausencia de ascitis, no, la malignidad más bien está relacionado en los tumores abdominopélvicos a ascitis, ¿ya? Aquí la bilateralidad es la que sugiere malignidad, clave A. Paciente con carcinoma más allá del cuello uterino, bueno, un cáncer de cervix, con extensión hasta la pared, afección parametrial y compromiso del tercio inferior de la vagina. ¿A qué estadio del cáncer de cervix corresponde? En general hay 1A, 1B, A1 y todo. Los de estadio 1 están confinados al útero, perdón, al útero. Los de estadio 2 van más allá del útero, pueden llegar a los parametrios, pero no llegan ni a pared pélvica ni al tercio inferior de la vagina. ¿Okay? Es en el estadio 2. Y en el estadio 3, las del estadio 3 sí llegan, pueden llegar a pared pélvica o pueden sobrepasar el tercio inferior de la vagina. Aquí el caso clínico nos habla de las dos cosas. Llega hasta la pared y llega hasta el tercio inferior de la vagina. El 3A es cuando llega al tercio inferior de la vagina, pero no a la pared. Y el 3B cuando llega a ambos, ¿ya? Entonces,
Este caso clínico que llegó a todo, llegó hasta la pared, afectó los paramétricos, comprometió el tercio inferior de la vagina, es un 3B, clave D, dedo. Menciona uno de los primeros, ciencias básicas, uno de los primeros efectos de la atropina en su acción farmacológica a dosis bajas. La atropina, un antagonista, ¿de qué receptores? Muscarínicos, ¿no? ¿Competitivo o no competitivo? Competitivo, ¿no? Un antagonista muscarínico. Tiene diferentes efectos. Uno de ellos, la sequedad, la sequedad de las mucosas, la midriasis, taquicardia, disminución de las secreciones gástricas, etc. Pero una de los primeros efectos que tiene, lo primero que pasa es la sequedad de las mucosas, la disminución de las secreciones, ¿ya? Entonces, la xerostomía es el primer efecto que pasa a dosis bajas. En el tratamiento de pacientes intoxicados por órganos fosforados, ¿qué es lo que hacíamos cuando éramos internos? Para para calcular la dosis, ver la midriasis, ¿no? Midriasis, el diámetro pupilar. Pues eso estaba mal, porque ese es uno de los efectos cuando ya puede haber intoxicación, ¿no? Lo que debíamos medir, ¿qué cosa era? No le vamos a viendo la boca y la sequedad, sino, ser más exactos, había que auscultar sus pulmones. Se supone que si estaban intoxicados por órganos fosforados, había tal secreción que en los pulmones había un montón de crepitantes. Si a la auscultación desaparecían los crepitantes, era que ya la dosis era suficientemente para disminuir las secreciones. Entonces ahí debíamos parar, ¿okay? No esperar a que tengamos que medir las pupilas. Lo primero que pasa a dosis bajas es la xerostomía, y luego ya vienen los demás síntomas pupilares, cardíacos, gastrointestinales. Clave A. Pediatría. ¿Cuál de los siguientes está en menor cantidad de leche materna comparándolo con leche de vaca? Lo que la leche de vaca no tiene casi nada, y por eso lo promocionan como suplemento, es DHA, ARA y hierro, ¿no? Eso definitivamente la leche materna en relación a la leche de vaca la tiene más, al punto que le tienen que adicionar para el comercio, ¿no? Y carbohidratos. Lo que sí la leche de vaca, de la leche humana, no tiene, es menor en relación a la de vaca, es la vitamina K, la B. ...52... En la desnutrición de pacientes pediátricos puede presentarse manifestaciones clínicas sugestivas de deficiencia de vitaminas o micronutrientes. ¿Cuál de las siguientes no tiene relación? ¿La vitamina A con la seroftalmia? Sí. ¿Vitamina K con las coagulopatías? Sí, precisamente no. ¿Vitamina 2 con el beriberi? No, el beriberi es más a tiamina, ¿no? A la vitamina B1. ¿Sí? Esa es la falsa, la C. Bueno, vitamina B3, dermatosis peleroides, sí, y la B12 con la anemia megaloblástica, por supuesto. Clave C. ¿A qué edad el paciente pediátrico conoce su sexo, nombre completo, su edad, su dirección, su teléfono y todo? A los 3 años. Los 3 añitos. Clave C. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio de anorexia? 54. Bueno, la anorexia nerviosa, según el DSM-4, tiene 4 criterios principales, ¿ya? Que son precisamente las 4 últimas, ¿ya? A partir de la B. La clave es la A. Los criterios son miedo a volverse obesa, terror, incluso le pone el DSM-4, rechazo a tener un peso ideal para la talla y edad, amenorrea, ¿de cuánto tiempo? 3 meses, ¿ya? Una amenorrea de 3 meses, y en el varón, porque la amenorrea es en la mujer, pero hay varones anoréxicos. Y el varón anoréxico, ¿qué es lo que tendría desde el punto de vista hormonal como criterio? No se suele mencionar porque la mayoría de anorexias son mujeres, pero en todo caso en los varones es disfunción eréctil e impotencia sexual. El criterio que reemplaza a la amenorrea en los varones. Trastornos de la percepción, sí, se refiere a la percepción de la gravedad de su mal. No entiende ni siquiera... ustedes le dicen la gravedad y las consecuencias para su salud y no lo comprende, no lo acepta. Son los 4 criterios según el DSM-4. La que no es criterio son las conductas compensadoras inadecuadas. La A. Clave 54, clave A.
55. ¿Cuál de las siguientes no es una medida adecuada de protección para evitar muerte súbita del lactante? ¿Evitar el sobreabrigo? Sí. Hay que evitar poner demasiada ropa que la pueda asfixiar, ¿no? ¿Tener juguetes o peluche en la cuna? Esa es la clave, pues esa no es una medida. Tener peluches aumenta el riesgo de que pueda asfixiarse, ¿no? Asumiendo que la causa de muerte súbita es una asfixia, porque precisamente no se sabe la causa, pero es uno de los factores de riesgo. Evitar el tabaco, bueno, esa es la clave, es la B. Las demás, evitar el tabaquismo materno sí es una medida. Madres fumadoras están relacionadas a muerte súbita. Posición de supino sí es una medida. Dormir boca arriba, ¿no? La muerte súbita está relacionada con dormir boca abajo, ¿no? Y dormir en cuna aparte también es una medida recomendada, pero es dormir en cuna aparte en la misma habitación. La estrategia completa es cuna aparte en la misma habitación, porque cuna aparte en habitación separada sí aumenta el riesgo de muerte súbita, ¿ya? La clave E está incompleta. En todo caso, la clave B es la respuesta más adecuada. B. 56. ¿Cuál de las siguientes es una vacuna valente? A ver, las vacunas pueden ser monovalentes, multivalentes o simplemente valentes, ¿ya? Las monovalentes son cuando protegen contra una sola enfermedad, ¿ya? Las multivalentes protegen de varias enfermedades. Y las valentes, depende, es para una sola enfermedad, pero diferentes cepas, ¿ya? De acuerdo al número de valencia que le pongan, es... por ejemplo, aquí la clave es la A, la antineumocócica. Protege contra una sola enfermedad, pero está incompleta porque debería poner un número, ¿ya? Por ejemplo, antineumocócica 27 valente, o 13 valente, o 7 valente, dependiendo de las cepas que cubre, ¿ya? Las demás, pentavalente, la clave B, pentavalente, DT, DPT, CRs, no tiene nada, no son ni monovalentes ni valentes, son todos polivalentes. ¿Está claro? La clave A, antineumocócica. Acude a consulta lactante de 15 meses sin ningún antecedente de enfermedades importantes quien no recibió su vacuna antineumocócica. Según esta vacuna, ¿cuál sería su conducta? Bueno, es un lactante de 15 meses que no le han puesto su vacuna contra el neumococo. Según el calendario, cuáles son las fechas en las que debe recibir su vacuna antineumocócica? 2 meses, 4 meses y al año, a los 12 meses. Son 3 vacunas antineumocócicas que se ponen. Si no, para el lactante tiene 15 meses. Si no ha recibido las 3 vacunas, la conducta a seguir es, ok, lo captaron a los 15 meses, se le pone 2 dosis con separación de 1 mes. No tiene la misma efectividad que si se le hubiera puesto en los tiempos correctos, pero es en todo caso la más apropiada. 2 dosis separados por 1 mes, la clave E.